Hermanos y amigos en el Señor, reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Quisiéramos que este video les sirva de alegría cuando lo miren y que los ayude espiritualmente. Hoy queremos comenzar el primer mensaje que traemos para ustedes según el canal que hemos abierto, que le hemos puesto por nombre Enseñanzas del Reino de los Cielos. Nosotros quisiéramos que usted comparta estos videos con sus amigos y familiares para que conozcamos. El único objetivo de nosotros es que conozcamos el verdadero evangelio del Reino de los Cielos, que lo trajo Jesús a la tierra y lo dejó aquí después de 33 años y medio que subió al cielo. Él dejó el reino aquí y nosotros vivimos en ese reino cuando nos sometemos a la obediencia de los mandamientos que Dios mandó a través de Jesús. Pero vamos a empezar desde lo más básico y vamos a empezar como que si fuera un niño, un kinder. Nosotros adoramos a Dios y muchas veces no sabemos cuál es el significado de esa palabra. Usted lo puede buscar en los diccionarios, en Google o en YouTube le pueden explicar el significado de esta palabra Dios. Y esta palabra significa ser, animal, objeto al que se le rinde culto o que es objeto de culto. Entonces esta palabra hay diferentes dioses en el mundo. Por ejemplo, los chinos tienen un dios, los chinos tienen su dios y no está en el cielo, porque donde quiera que nosotros vamos nos dicen y preguntamos por esta palabra, que el significado de esta palabra nos dicen Dios está en el cielo. Dios no está en el cielo. Dios está en cualquier lugar donde haya un objeto o un animal al que se le rinde culto. Los cristianos tenemos un ser al que le rendimos culto y está en el tercer cielo. Como le rendimos culto a ese ser que está en el tercer cielo, pues en ese momento que le rendimos culto, lo hacemos a Él, nuestro Dios. A cualquier otro objeto o animal al que la persona se le arrodille o le cante o le pida, lo ha subido a una palabra que se llama deidad. Y esta palabra significa derecho a ser alabado. Esta palabra significa derecho a ser alabado o derecho a ser adorado. Entonces nosotros, al ser que está en el tercer cielo, nosotros lo adoramos. Pero ¿quién es Él? Es lo primerito que nosotros queremos saber. ¿Quién es Él? Y aquí vamos a ver porque hay diferentes dioses. Voy a leerles a ustedes lo que dice Hechos capítulo 17. Y del verso 16 en adelante, el apóstol Pablo llegó a una ciudad que se llamaba Atenas. Y ahí pues sucedieron varios eventos y vamos a comenzar hablando de este acontecimiento o de este suceso del cual fue objeto el apóstol Pablo. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaltecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, los atenienses eran idólatras. O sea, tenían muchos dioses. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los antoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Para que veamos nosotros que aquí la palabra Dios no significa Dios que está en el cielo, porque en Atenas había muchos dioses. Aquí dice que parecía que el apóstol Pablo era predicador de otros dioses. Y está escrito con esta letra, porque para referirnos al Dios supremo, al creador del universo, usamos la letra mayúscula. Para referirnos a los dioses que los humanos hacemos dioses sin ser dioses. ¿Y por qué digo hacemos dioses? Porque en el momento en que yo
yo le rindo culto a un objeto, a un animal o a algún ser, lo estoy haciendo a él mi Dios. Por eso yo puedo hacer a una persona que sea mi Dios, o a un objeto que sea mi Dios, o a un animal que sea mi Dios. Y le escribimos con letra minúscula. De eso se habla aquí, que el apóstol Pablo era predicador de otros dioses. Sigue diciendo más: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Todos los altares tenían un Dios, y cada Dios en cada altar tenía un nombre. Pero este era un altar único en el cual el apóstol Pablo, al pasar, miró un escrito que decía: al Dios no conocido. Y dice el apóstol Pablo, les dijo así: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo nos anuncio. Entonces ellos adoraban al Dios no conocido, pero tenían otros dioses que ellos sí conocían. ¿Por qué digo que el apóstol Pablo este es el Dios supremo? Porque él les dijo: a quien ustedes adoran sin conocer. Ahora, al momento que ellos adoraban las imágenes que tenían en cada altar, estaban haciendo a esas imágenes un Dios de ellos. Cada que usted va a poner un altar y ahí hay una imagen o hay una figura, y usted va y le pide a esa figura, en ese momento esa figura se está convirtiendo en su Dios. Entonces el apóstol Pablo les dijo de que al Dios que ellos adoraban sin conocer, a ese es el que les anuncia. Dice más: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre, sino como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sola sangre hizo todos los linajes del hombre para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación en este mundo. Entonces ahí está explicando el apóstol Pablo que ellos tenían ahí unas figuras o tenían ahí unos ídolos a los que ellos adoraban, y el momento en que los adoraban, ellos convertían a esas figuras en sus dioses. Aquí se cumple exactamente la palabra del significado de Dios: cosa, objeto o ser a quien se adora o se le rinde culto. Ahora, ¿quién es este ser del que el apóstol Pablo habló, en el cual dijo de que él no tiene necesidad que lo lleven de un lado para otro, sino que es el que hizo los cielos y la tierra y el que le da la vida a todo? ¿Quién es él? Vamos a ver la primera presentación que tenemos de él en Éxodo capítulo 3, y vamos a ver aquí en el versos 6, 3:6. Hablaba Dios con Abraham y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Este Dios es del que hablaba el apóstol Pablo allá en Atenas. Pero no sabemos cómo se llama. Nosotros no sabemos cómo se llama. Entonces los dioses tienen cada uno diferentes nombres. Pero este Dios que se le presentó a Moisés no dice aquí cómo se llama. Y vamos a ver en el versículo más adelante: Dios lo envió a que rescatara a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y nos vamos a adelantar para que nosotros miremos más lo que pasó en la conversación más adelante. En el versículo 13 le pregunta Moisés a Dios y le dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
si ellos me preguntaran cuál es su nombre, aquí miramos que todos los dioses tienen un nombre. En toda la historia cada dios tiene un nombre. Entonces, y Moisés le dijo, si yo me presento ante los hijos de Israel y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces hay un Dios que se le apareció a Moisés y ese le dijo que él era quien era, no le dio nombre. Este Dios no tiene nombre, por eso es que el apóstol Pablo les dijo a los de Atenas, les dijo que ellos adoraban en un altar a un Dios que no conocían. Porque de este Dios no se sabe su nombre, hasta ahorita no se sabe su nombre. Vamos a darle un poquito más adelantito y vamos a ver lo que dice en el capítulo 6. Y vamos a leer desde el 1 adelante. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí ya miramos que para Abraham era Dios omnipotente, pero esto era para Abraham y para Moisés era Jehová. Entonces aquí lo miramos que es el mismo ser con dos representaciones. Para Abraham era Dios omnipotente y a Moisés le dijo, para ti soy Jehová. Para Moisés era para Moisés, Jehová, aquí le voy a poner M de Moisés y aquí le voy a poner A de Abraham. Para Abraham era Dios omnipotente, pero para Moisés era Jehová, el mismo ser. El mismo ser. Cuando nosotros miramos eso, que un ser se presenta a alguien con un nombre y a otro con otro nombre, ahora nosotros ya vamos teniendo información acerca de quién es el Dios que está en el tercer cielo. Bueno, ¿cómo se llama? También les dijo al pueblo de Israel, en el capítulo 20 de Éxodo y en versículo 1 les dijo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo soy, ahí da los dos, el que era para Abraham y el que era para Moisés. Ahí se está identificando él de las dos maneras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y le dijo ahí, no tendrás dioses. Aquí venimos otra vez con la palabra esta. Le dijo, no tendrás dioses. Le voy a poner un poquito más aquí. No tendrás dioses ajenos. O sea, otros seres o otros objetos o otros animales, no quiero que los adores, porque en el momento que los adoras, los estás convirtiendo a ellos en tu Dios. Entonces Dios es celoso y nada más quiere que lo adoremos a Él, y cuando lo adoramos solo a Él, entonces solamente Él es nuestro Dios. En el momento que nosotros adoramos o le pedimos o alabamos a otro ser o a otro objeto, o a un animal, lo estamos convirtiendo en nuestro Dios. Y el que está en el cielo, ese ser que está en el cielo, es celoso y no quiere que nosotros convirtamos a través de nuestras alabanzas, a través de nuestra adoración o a través de nuestras peticiones
para que nos favorezcan en nuestras necesidades, a otra cosa, ser o animal, que no sea Él que está allá en el tercer cielo. Entonces miramos aquí que el ser se describe como Jehová y como Dios, y le dijo que no quiere que tengan dioses ajenos delante de Él, porque Él es celoso. Y nada más era uno, nada más había uno ahí. De hecho, Israel tenía nada más a Jehová, que era el Dios de Abraham. Y nada más se identificó como nada más un ser. En el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando se estaba despidiendo Moisés de ellos, en el versículo 6 y versículo 3, Moisés les dijo así: oye pues Israel, y cuídate de poner por obra. Lo voy a leer de nuevo, voy a leer desde el 1 para que lo entendamos mejor. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de la vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Dios, Jehová, el Dios de tus padres. Otra vez, Moisés describe al ser como Jehová, el Dios de sus padres, porque para Moisés era Jehová y para Abraham era el Dios omnipotente. Y dice el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hasta ahorita nada más tenemos un Dios. Israel nada más tuvo un Dios todo el tiempo. No tuvo más que un Dios, Israel. Entonces, y por toda la vida, Israel, por 1500 años que duró el ministerio, o el pueblo de Israel, siendo parte del ministerio del Señor, Israel nada más tuvo un Dios. Hoy vamos a ver ¿qué va a pasar por ese Dios? Isaías nos dio una información en su capítulo 35 y en el versículo 4, y decía así: decid a los de corazón apagado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y nos salvará. Entonces el Dios de Abraham, el Dios omnipotente de Abraham, que es el Jehová de Moisés, le dijo a Isaías que él mismo iba a venir y iba a salvar a Israel. Entonces, por eso es que ellos están esperando a su Jehová. Ellos están esperando a su Jehová, que es el Dios omnipotente de Abraham. Israel ahorita está esperando y están felices ellos porque están a punto de que este Jehová venga y lo salve. El problema es que este ser del que habla aquí, que Dios lo voy a leer de nuevo, decida a los de corazón opacados, esforzados, no temáis, he aquí que Dios vuestro viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y lo salvará. Ahora, este Dios va a venir, el Dios de Abraham y el Jehová de Moisés. ¿Por qué decimos eso? Porque Isaías un poquito atrás dio una información y dice el capítulo 7 y versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta información la dio Isaías nada más así, que Dios iba a dar una señal.
Y la señal era que una virgen iba a concebir, iba a dar luz a un hijo y dio el nombre de cómo se iba a llamar. Cuando nació este ser del cual habla Isaías en el capítulo 7, este ser nació y lo describe su nacimiento Mateo en su capítulo 1. Lo vamos a leer del capítulo 1 y del versículo 18. Él lo explica desde el principio Mateo y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy tenemos un ser con otro nombre, y este ser se llama, lo voy a escribir aquí abajo, Jesús. Jesús. El problema es que Isaías dijo que una virgen iba a dar a luz un hijo y que iba a llamar su nombre Emmanuel. En el capítulo 35, versículo 4 dijo que Dios mismo iba a venir y los iba a salvar. Entonces, a este ser que dio a luz María, la cual es la virgen de la que hablaba Isaías capítulo 7, le pusieron por nombre Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo de pecado. O sea que en este ser se cumplió lo que dijo Isaías en su capítulo 35 y versículo 4. En este ser, porque este vino a salvar a Israel de sus pecados. Entonces ya tenemos aquí que el Dios omnipotente de Abraham, tenemos que el Jehová de Moisés es el Jesús. Aquí le voy a poner nosotros, porque para nosotros es Jesús, y le pusieron por nombre Jesús porque él iba a salvar a su pueblo de pecado. Dios mismo, dice aquí, Dios mismo vendrá y nos salvará. Nada más que ya no venía como con sino que ya venía con este nombre. Ya no sé, para Abraham fue para Moisés fue y para nosotros es el mismo ser. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que es el mismo? Porque para muchos quien vino fue Jesús, que fue Jesús, y que Dios es uno y que Jesús es otro. El apóstol Pablo aclaró esto en Timoteo, él lo aclaró y dijo así. Lo vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. Le dijo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo esto. Esto te escribo, le digo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Era lo que la intención del apóstol Pablo era reunirse con Timoteo. Pero citarlo, le escribió todo, lo de ahí para atrás, porque citarlo le dijo: quiero que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dijo a la casa de Dios, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Y Jesús un día dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y en esa roca edificaré mi iglesia. Ahí primero, mi iglesia. ¿De quién era la iglesia? De Jesús. Y el apóstol Pablo dice aquí que es la iglesia de Dios, y es columna y baluarte de la verdad. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad, dijo el apóstol Pablo aquí. Dios fue manifestado en carne. Cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo dice aquí, Dios fue manifestado en carne,
¿Quién fue el que vino en carne? Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, porque Dios se manifestó en carne y cuando se manifestó en carne le pusieron por nombre Jesús. Ahora bien, este Jehová de Moisés, el Dios omnipotente de Abraham, un día se hizo humano como todos nosotros y ya se llamaba Jesús. ¿Por qué? Hoy vamos a regresar. Hoy vamos a regresar. Después que vimos esto, lo vamos a terminar de leer. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. ¿Quién fue el que un día se fue para el cielo? Jesús. Un día que estaba, y esto lo vamos a leer, fue recibido arriba, dice. Dios fue recibido arriba, fue Dios fue manifestado en carne cuando nació de María, justificado en el Espíritu cuando se bautizó, algo como en forma de paloma bajó ante él, visto de los ángeles, cuando nació le dijeron a los pastores que fueran a la ciudad de Belén, que ahí iban a hallar al niño, los ángeles, y cuando hubo la manifestación angelical y decían ellos: gloria en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Ahí se dio la manifestación de los ángeles, predicado a los gentiles por 2000 años casi. Dios hasta el día de hoy se está predicando este Dios a los gentiles. Creído en el mundo, todos creen que este ser vino un día, que murió y que al tercer día resucitó y después de esto fue recibido arriba en gloria. Esto de que fue recibido arriba en gloria lo explica Lucas en Hechos, capítulo 1 y versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es lo que explica el apóstol Pablo: recibido arriba en gloria, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 6. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque Jesús en ese momento había sido subido, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Y en este momento fue cuando fue recibido en el cielo, lo que le está explicando el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6. Entonces, entendemos entonces que Dios fue el Dios omnipotente. Voy a decir esto porque yo quiero que lo tengamos, los que vean este video, que lo tengan fresquito en su mente, que el Dios omnipotente de Abraham fue el Jehová de Moisés. Y dice Jeremías capítulo 35 verso 4 que Dios mismo vendrá y nos salvará. Y le pusieron Jesús porque él vino a salvar a su pueblo de pecado. Para que veamos nosotros que es el mismo ser con diferentes títulos, si usted quiere. Y más explica todavía en Mateo. Vamos a regresar a Mateo porque todavía explica algo más en Mateo. En el capítulo 1. Dice, voy a releer el 21 que ya hemos leído. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Le estaba diciendo el ángel a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí donde se cumple lo que dijo Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y lo salvará. ¿Por qué? Por lo que voy a leer a continuación. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor,
por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, lo tradujo el apóstol, que traducido es Dios. Cuando lo pudimos, el Dios omnipotente, lo voy a escribir aquí nuevamente, Dios, lo tradujo el apóstol, lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Me alcanzó un poquito ya. Dios con nosotros, o sea que le pusieron Jesús porque iba a salvar a su pueblo de pecado. Y todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo en el capítulo 7, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hasta ahí lo dejó Isaías, no dio más información. Ahora nosotros ya tenemos más información, la que dice el 35:4, Dios mismo vendrá y nos salvará. Y todo esto aconteció, que le pusieron por nombre Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo de pecado, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y lo tradujo el apóstol y dijo que su significado, a nuestra manera de hablar, es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién vino? El Dios omnipotente de Abraham, el Jehová de Moisés, y es el mismo ser, Jesús de nosotros. Es el que vino a través de María y que vivió 33 años y medio y nos dio una información que nadie la sabía. Con esto vamos a ir ya terminando. Quiero que releamos algo otra vez en Deuteronomio, ya lo leímos una vez. Quiero que lo tengamos fresco, esta información que les voy a dar. Capítulo 6, otra vez, ya lo leímos una vez, pero lo vamos a leer de nuevo. Y nada, vamos a leer el muy versículo. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para Moisés, Jehová era uno. Aquí lo voy a escribir. Uno. Único ser, pues. Uno es. Oye Israel, ahí Moisés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. O sea que el Dios omnipotente de Abraham nada más era uno. El Jehová de Moisés nada más era uno. Y este Jehová de Moisés un día vino y se llamó Jesús. Este Jesús, cuando vino a la tierra, me trajo una información. Juan, está en Juan capítulo 1. Esta información la tenemos en Juan capítulo 1. Lo vamos a comenzar a leer desde el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. O sea que Juan era el medio que Dios iba a usar para que todos creyeran en el ser que traía la luz. Porque el 8 explica y dice, no era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero venía a dar testimonio de la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, esa luz estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, la facultad, como nosotros lo podamos traducir, de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que los que creen en Jesús, todos son engendrados por la voluntad de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, decía Juan, porque Juan fue contemporáneo de él y anduvo con él 3 años y medio. Por eso él dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan miró la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos da un testimonio Juan, que este ser tiene un hijo.
Este ser tiene un padre, perdón, que él es hijo. Este ser tiene un padre. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es lo que Juan decía en sus predicaciones, porque estaba preparando el camino de Jesús. Porque de su plenitud, decía Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es el ser que nació de María, que le pusieron por nombre Jesús, porque iba a salvar a su pueblo de pecado, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 6, Dios fue manifestado en carne, o sea que Dios bajó y tomó la forma de carne. Dios, este Dios que bajó, ahora tenemos un problema, tiene un padre, y esto no lo sabíamos nosotros, nadie lo sabía. Este es un misterio del cual Pablo dice que fue el misterio que estuvo encerrado por todas las edades. Era un misterio que nadie supo. Hasta este momento se estaba dando a conocer este misterio. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este es el versículo clave para que nosotros entendamos todo. A Dios, hablando, este ser omnipotente se llama Dios. Lo voy a poner aquí, Dios. Otra vez lo voy a escribir aquí, Dios. Este ser es Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios? Por todo lo que hemos explicado. Es Dios. Pero ahí dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Con quién hablamos eso? Sería la pregunta. ¿A quién miró Moisés? ¿Con quién platicaba Moisés? ¿A quién miró Abraham? ¿Con quién platicaba Abraham? ¿Cómo viene entonces Juan a decir aquí, a Dios nadie lo vio jamás? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Este es lo primero que debemos nosotros de saber y de entender nosotros. Entonces, aquí hay dos seres, ya. El Dios de Abraham, el Jehová de Moisés, el Jesús de nosotros, que bajó a la tierra, dijo el apóstol Pablo, que era Dios, que se había encarnado, Dios. Dios, aquí lo voy a escribir, este Dios es el que vino en carne. El problema es que ahora yo tengo esto, que a Dios no lo vio jamás nadie. Sino que el Hijo, ahora hay dos. Hay un Hijo, y entonces entiendo yo que hay un Padre. Si Abraham y Moisés y todos los profetas vieron a Dios, vieron al Hijo. A este nadie lo vio jamás. Al Padre nadie lo vio jamás. Ahora tenemos el problema. Y esto es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente. ¿Cuántos dioses tenía Moisés? Moisés tenía uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿cuántos tenemos nosotros ahora que tenemos la información de que este Dios Hijo es el Dios omnipotente de Abraham, el Jehová de Moisés y el Jesús de nosotros? Y luego me dijo que tiene un Padre. Entonces nosotros tenemos dos dioses. Quisiéramos que llevemos esto a la mente, porque a partir de ahora vamos a dar varios estudios acerca de esto. El siguiente estudio va a ser cuál es la relación entre este Dios Hijo y este Dios Padre, para que nosotros
aprendamos a reconocer quiénes somos o dentro del Evangelio o qué es el Evangelio en nosotros y los conocimientos que tenemos que aprender para poder servir a nuestro Dios dentro del Evangelio. Porque cuando hablamos de dioses, hablamos de religión. Y la religión existe desde Nimrod. Es el primer ser convertido en Dios, Nimrod. Aquí comenzó la religión. Pero el Evangelio lo trajo Jesús a la tierra. O sea, el Evangelio comenzó con Jesús y la religión comenzó con Nimrod. Y esto lo hemos de llevar nosotros, que queremos enseñarles el Evangelio a ustedes, que aprendan, hermanos míos y amigos, donde quiera que nos miren, todo esto, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga que allá arriba hay tres: Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, que uno son tres, que tres son uno. No, allá nada más hay dos. Y poquito a poco lo vamos a ir descubriendo. Por ahorita llegamos hasta aquí, que el Señor los bendiga, donde quiera que estén, que haya sido de bendición este video.